Bienvenidos a una nueva edición de Conversaciones, un programa nada serio donde se habla de lo particular en lo general y las opiniones sin fundamentos son nuestra especialidad. ¿Cómo estás el día de hoy, Arturo? Muy bien, muy emocionado, un tema bastante interesante y que puede llegar a ser controversial. Así que estoy listo para ponerme de anarquista. Vamos a darle. Me gusta escuchar esa actitud. Quiero felicitarme a mí mismo porque no leí la introducción, a pesar de que la tengo aquí escrita, no la leí. Después de 6 episodios logré aprendérmela. Hice todo lo posible y lo he conseguido. Yo también estoy muy emocionado, estoy feliz porque recientemente fui vacunado. Así que ya andamos potentes. Todavía no se desarrollan mis poderes de Draco, todavía no hablo ruso. Pero pues eventualmente pasará, ¿no? Y bueno, pasemos al tema del que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar justamente de países en general. ¿Qué pasa con el turismo? ¿Qué pasa en todo el mundo? ¿Qué opiniones tenemos de varios países? Vamos a hablar primero de ese tema, el turismo, ¿no? A ver, vamos a empezar con los tipos de turismo que existen en este mundo, ¿no? Yo hice una lista muy graciosa. Primero que nada, a ver, antes de empezar con esa lista, ¿a qué país te gustaría viajar? Sí, de buenas a primeras. Yo tengo muchas ganas de visitar como turista, ojo porque es importante recalcarlo. Tengo muchas ganas de ir a París, a Venecia y a Milán. ¿Por qué? París porque es una ciudad muy bonita, es la ciudad del romance, de la Torre Eiffel, como que la idealización del turismo, ¿no? Venecia porque también es una ciudad romántica, los ríos, ese tipo de cosas, entonces, aunque últimamente ha estado un poco golpeada por el clima. Y Milán por el fútbol. Yo soy fanático del AC Milan y tengo muchísimas ganas de ir a San Siro antes de que lo destruyan porque dijeron que lo iban a tirar. A ver un partido del Milan. Ok, tú nada más vas a Milán a ver a Zlatan, ¿no? Eso es a lo que vas. A Zlatan. ¿Quién Okay, no quiere me ver a agrada que Zlatan, tengas, sí, me agrada que tengas sueños tan grandes, sobre todo porque él es sueco, ¿no? Me ¿no? parece. ¿Él es sueco? Uh-huh. Y mira, vas a ir a Milán a conocerlo. Qué agradable que tengas esas expectativas tan grandes acerca de viajar a Milán. Pero bueno, pues está bien. Así como lo ven con su playa de la América y todo, es bien romántico porque quiere ir a París. Ganó ayer, en efecto, le ganó a los Pumas. Él no tuvo la decencia de preguntarme, pero yo también voy a decir el país al que a mí me gustaría ir. Yo no os voy a decir uno, porque yo soy un hombre práctico. A mí me gustaría mucho ir a Islandia. Yo antes, si me hubieras preguntado tal vez hace, no sé, 6 meses, yo te hubiera dicho que a Finlandia. Uh-huh. Pero hoy en día, antes decía que a Finlandia, pero hoy en día me gustaría ir a Islandia. Y eso viene porque vi una serie de Netflix que se llama Down on Earth, que es de Zac Efron. Si no la has visto, te recomiendo que la veas. Al que nos esté escuchando, que te recomiendo que la veas. Pues cuentan como las costumbres que se viven en cada país. E Islandia tiene unas costumbres bien padres, aparte de que es un país muy bonito. O sea, muy bonito hablando de naturaleza. Imagínate, tienen una parte en las costas del mar en el que hay un volcán muy cerca. Entonces el agua de mar está muy caliente. Uh-huh. Porque pues se calienta con la lava del volcán. Y en las costas ellos agarran una ollita y le echan harina y cosas. Y ponen para hacer pan. Y la sumergen en la arena. Sí. Y la tapan con arena. Y cuando sale pan, pero es como pan salado, porque se sabe con el agua del mar. Yo desde que vi eso dije, ese es el lugar a donde yo quiero viajar, es el lugar a donde yo quiero ir, quiero probar ese pan. Así es, quiero hacer mi pan a base del horno natural de la tierra y saber a qué sabe. Esa es mi meta en este mundo desde que lo conocí. ¿Cuál es la comida que se prepara en un hoyo en México? ¿Es la barbacoa? No, pues eso se llama homicidio. No. Hay una comida típica. Creo que sí es la barbacoa, la que se haga en un hoyo. Barbacoa. Ajá, se hace en un hoyo. Es exactamente el mismo proceso, nada más que con pan y salado, ¿no? Exactamente. Aparte, aquí en México la tierra como que no calienta tan, sí la impulsan a que caliente. Sí, claro. Le meten carbón. Allá es calor natural, es calor de volcán. Sí. Ese es el atractivo principal. Ok. Pero, perdón. Adelante. No, sí, nada más iba a comentar que está padre, ¿no? Está padre que hagan el pan así, aparte tiene unas cascadas muy bonitas. Islandia tiene esa parte del mundo en el que hay un puente, y si cruzas el puente estás en Asia y del otro lado estás en Europa. Tiene esa división de continentes. Entonces, si vas a Islandia, puedes tachar 2 continentes de tu lista de a dónde ir. Es otro punto para ir a Islandia, ¿no? Y bueno, ahora sí pasemos a esa lista que te mencionaba antes, que es la lista de los tipos de turismo. El primero que puse en mi lista es el turismo extremo.
cómo definimos el turismo extremo, como todas esas cosas que la gente realmente no les gusta hacer, pero aún así las hacen, ¿no? Ujú. Como, no sé, saltar de paracaídas, que bueno, eso no es parte del turismo, pero es extremo. Sí, claro, A como ver, subir. Creo que sí, el dime. más famoso es subir el Monte Everest, ¿no? Que antes era como que el punto máximo en el reto físico de un ser humano. La primera persona que subió, o las personas que murieron antes de él intentando subir el Monte Everest, que yo recuerdo que vi un documental hace no mucho que dicen que ahora se ha prostituido mucho esa experiencia, porque antes era un desafío físico del ser humano, del más grande. Necesitabas estar en tu mejor momento como persona, física y emocionalmente, porque también requiere mucho. Y que hoy en día se ha prostituido tanto que hay guías de turistas que te suben. Y son días de acampar tal vez. Sigue siendo duro por el clima, pero ya es algo que cualquiera podría hacer con un poquito de condición física. Ya no es Sí, ni pero siquiera que... estoy seguro de que yo no lo podría hacer. tal vez sí, porque no... incluso estoy seguro que yo podría subir si estamos como que unos días preparándonos. No como la gente que lo hizo la primera vez, que se preparó toda su vida para eso y que cuando bajó perdió muchas cosas, entre ellos dedos, porque dicen que perdieron muchos dedos por la congelación. Entonces, ese tipo de turismo al que nos referimos es ir a subir montañas, a saltar del bungee, en un bungee, no sé, en el Amazonas, algo O así, ¿no? aventarte a la quebrada, ¿no? En la Ya no te ves muy en la lejos, te quebradora, puedes sí, morir. sí, sí, sí. O sea, es un hecho o sea, a lo mejor, por ejemplo, lo que tú dices de subir el Everest, tú firmas una responsiva. Si tú vas con un guía de turismo, firmas una responsiva de que, pues si me muero no es mi culpa, no es Sí, tu culpa, ¿no? O sí, sea, sí. ese tipo de turismo yo no sé a quién le agrada, a quién le gustaría hacerlo. A O mí sea, sí, tienes ¿eh? que ya haber vivido miles de veces antes en tus ¿Ves? antepasados para que te valga madres tanto la vida a ese nivel. Más bien, yo creo que es la necesidad de la emoción, ¿no? Muchas No, pues veces, hay muchas otras veces, formas es de que mira, conseguir muchas emoción. veces la gente siente emociones viendo un partido de fútbol, regresando a ese tema, no sé, con 100 mexicanos dijeron. O Exacto. sea, puedes tener emociones desde la comunidad de tu sillón en la tele, puedes tener emociones un poquito más chiquitas como ir a un parque de diversiones, subirte a la montaña rusa, y para que luego cierren la Chapultepec porque alguien se murió. O sea, si es extremo, se puede pasar. Pero pues es que yo creo, y es algo que también no estoy yo cerrado a no hacer, porque yo sí estaría dispuesto a saltar del bungee, por ejemplo, a saltar en paracaídas. Yo sí estaría dispuesto, porque son No, no, emociones. esas cosas sí, son emociones que como que, o sea, sí te puedes morir, pero es menos probable que te Pero mueras. lo llevas a O un sea, no es como, ay, voy a extremo. nadar con tiburones sin jaula, ¿no? O No, sea, bueno, no. no. Eso solo lo hace la gente que es experta en eso, ¿no? Pero pues Exactamente lo mismo con subir. el Everest. Bueno, es que te digo, antes sí era así, pero hoy hay guías de turistas que te suben por los caminos más sencillos, por los más seguros, porque también antes había animales, había, no Lobos. sé, algo, no sé qué animales haya en esa El zona, Yeti, ¿no? El exacto. yeti. Y y era un peligro en muchos sentidos. Hoy en día, pues te digo, la han prostituido a, a un turismo espiritual que ya no es lo que era antes. Entonces yo creo que sí lo podríamos hacer si un día tenemos el tiempo y el dinero para hacerlo. Pero pues yo no los juzgo. Yo adelante, aviéntense de donde quieran, sin paracaídas si quieren. Como has visto esos videos en Facebook o en YouTube de gente que salta entre montañas en paracaídas, eso a mí se me hace increíble y me gustaría aprender a hacerlo. No, es que, ¿por qué te gustaría aprender a hacerlo? Insisto, tienes que valorar muy poco tu vida para querer aprender a hacer esas cosas. ¿Por qué no? Es sentir una emoción que no vas a sentir de otra manera, porque estoy seguro que no vas a sentir algo igual. Pues deja que te secuestren ahí en Chalco y ya, pues vas a ver cómo vas a sentir la experiencia de que me voy a No, no, morir. ni que fuera Alan Pulido para liberarme de mi Golpear a tus secuestrador. secuestradas. Sí, no. Exacto. Pero sí, o sea, esa es la idea, ¿no? A mí, vaya, entiendo el turismo extremo. Habrá ciertas cosas que yo sí haría, por ejemplo, saltar de paracaídas, saltar de bungee, ese tipo de cosas, sí las haría porque hay cierto control.
pero ya hay un límite que yo digo, no, hombre, si hago esto me voy a morir o corro, las probabilidades se desigualan mucho a morirse o no morirse, Ujú. pues ya no le juego con esas Esa es la cosas. emoción. Las probabilidades de morirte, ¿no? Claro, eso es lo que lo hace más emocionante. No, a mí no me jala nada. Yo soy mucho más del siguiente en la lista, que es el turismo histórico, cultural o Ah, religioso. también, sí, sí, bueno, es el Junté más las común. tres porque, ajá, es el más simple de ver. Junté Ujú. las tres porque, vaya, sentí que cada una no daba para tanto, pero las tres juntas sí dan mucho, ¿no? Turismo histórico, cultural y religioso. Vamos a hablar así como, no sé, ¿a qué vas a China? ¿A qué vas a Japón? ¿A Claro, qué vas a la India? Son países que tienen una carga espiritualidad cultural. muy grande, ajá, una carga cultural muy grande, exactamente. No sé, vas a Japón a ver a rendir tributos a dioses que no conoces, pero pues ahí Bueno, y estás haciéndole al mame, ¿no? también en Japón, por dar otro ejemplo, es una cultura que está tan centrada en el consumismo que incluso es interesante ir a verlo. Hay calles enteras con skins de Evangelion o de Gundam o de Dragon Quest, ese tipo de cosas que también es muy interesante de ver, muy interesante de ir a experimentar porque son cosas que no ves en muchos lados. Japón, por ejemplo, Exactamente, es tiene ese como, tipo de y es cosas. cultural, ¿no? O sea, es Es como, por cultural ejemplo, totalmente. yo también otro de mis sueños, después de ir a Ornerpan, iría a una tienda Pokémon en Japón y gastar una cantidad peligrosa de El dinero, ¿no? centro O sea, Pokémon. Que ya abrieron es uno en una Estados cosa. Unidos. El primer centro Pokémon de Estados Ajá, Unidos ya lo hay abrió. fuera de Japón, que es el Ujú. primero que se abrió fuera de Japón. Pero imagínate o sea, tú no te imaginas, yo creo que lo bizarro que ha de ser entrar en esas tiendas, porque a lo mejor tú tienes una idea de lo que es, pero tú tienes una idea y Japón tiene otra. O sea, Japón exagera muchísimo las cosas. Entonces, Sí, pues sí, sí, sí. es parte de la cultura y está súper exagerada y es parte del turismo. Y yo digo que eso está muy bien. ¿Por qué arriesgar tu vida en lugar de ir a un centro Pokémon? Ah, pues porque puedes hacer los dos. Mira, si tienes dinero para ir a subir al Monte Everest, tienes dinero para ir a Japón a un centro Pokémon. Primero Es vas que al centro. probablemente vas a gastar lo mismo en muñequitos de Pikachu vestidos de doctor. Ajá, pero pues si tienes el dinero para hacerlo, obviamente pues vas a poder hacer los dos. Primero vas al centro Pokémon porque si te mueres en el Monte Everest antes, ya no vas a poder ir, ¿no? Ya no vas a poder ir. Pero no me hace ningún sentido ir a un lugar donde estás pagando por probabilidades de muerte. Pues no pagas, subes tú, si tienes la Ah, experiencia. sí, sí, entonces no pagas, pero aumentas tus probabilidades de muerte, ¿no? Si, si te da codo pagarlo, pues oye. Ah, claro. ¿Qué manera de pensar tan especial la tuya en cuanto a eso? Por favor, no lo vayas a hacer pronto. Es en unos 20 años que ya te has rezagado en la vida. Cuando tenga Lo dinero puedes hacer. principalmente. Por eso, en Porque unos 20 años, te ujú, digo. Y el último que puse en la lista fue el de negocios. Bueno, el turismo de negocios, que justamente para que te puedas costear tus probabilidades de muerte y tus muñecos de Pikachu, primero puede hacer un viaje de negocios, ¿no? Te recomiendo que viajes a, no sé, los Emiratos Árabes, a Irán, a Pakistán, dinero de todo Medio petróleo. Oriente, exacto, y te ponga, y lleves una pala, ¿no? Y te pongas a cavar y unas cubetas y pues te las ingenies, ¿no? Y un chingo de ingenio. O te hagas de amigos allá y empieces a hacer dinero. A ver, ¿qué opinas tú? ¿Realmente crees que hay una forma de turistear para hacer dinero? De hecho, hay una historia muy interesante con eso de hacer amigos, porque el presidente del Manchester United, no, no es cierto el presidente, no, el que invierte dinero en el Manchester United se hizo rico porque era amigo de la infancia del príncipe que ahora es el rey de los Emiratos. O sea, literalmente se hizo amigo y por eso es millonario. Exacto, o sea, te digo, viaja a los Emiratos Árabes y a una persona que tú veas que va a ser la mayoría, que traiga turbante, barba larga y se ve importante, empieza a hablar así de, pues yo soy mexicano, quieres saber algo curioso de México y pues, packs sobran, Ah, ¿no? sí. Cuéntale cualquier cosa y te va a hacer amigo de él. Y Literalmente tal hay vez te cementerios de hagas millonario. Ferraris en Exacto, o esos sea, países. son países súper bizarros, ¿no? Ujú. Tienen un rezago económico increíblemente grande que no se reparte con el resto del mundo y Sí, pues sí, nadie sí. lo entiende. No, y Pero es te comentaba, o sea, ¿crees que más allá de hacerte amigo de un jeque, hay una forma correcta de hacer turismo económico? creo que básicamente si eres empresario, nada más. No, pues si no. Viajar a Estados Unidos a ver a Bill Gates y decirle, oye, ¿sabes qué? Inventé una computadora más fuerte que la tuya, cómpramela. O algo así. Creo que es es un turismo reservado para la gente que tiene ese poder adquisitivo también, porque para hacer turismo económico quiere decir que ya tuviste cierto camino económico antes de ese punto, ¿no? Para crecer de manera internacional. Para ser rico tienes que ser rico, ¿no? Eso es lo que acabas de decir. Esa es exactamente la idea, pero dicha menos controversial porque
pues es la verdad. Para ser rico tienes que nacer en cuna de oro. Es la única manera. Si quieren que les dé estadísticas o si quieren creer en la meritocracia, podemos hablarlo en otro momento. O si quieren que me ponga controversial, déjenlo en los comentarios y me pongo controversial con ustedes. Ya les daremos sus 40 minutos al micrófono, Arturo, para que se ponga controversial en uno de los próximos podcasts, tal vez en unas 8 temporadas o algo así, porque queremos seguir teniendo audiencia y queremos que nosotros sigan escuchando. Vamos a pasar al siguiente tema para que Arturo no se desprenda más de lo que ya estamos hablando. Que yo hice un listado de países que tienen curiosidades así raras, ¿no? O sea, curiosidades que no encajan. Y el primero que puse es un tema muy reciente, empezando con el país que son las Filipinas. El motivo por el cual lo puse en el tope de la lista es porque recientemente van a proceder a hacer elecciones presidenciales y el famosísimo boxeador Manny Pacquiao se lanzó a la presidencia de las Filipinas. ¿Qué opinas de eso? Pues es que uno no puede juzgarlo cuando lo tiene en casa. Vimos a Cuauhtémoc Blanco de gobernador ya 2 veces. Entonces, pues es prácticamente lo mismo, ¿no? Nada más que... No, pues, porque es la sí, presidencia de un bueno, país. sí, también, obviamente guardando distancias en los posicionamientos, ¿no? Pero, se me hace algo un poco fuera de lugar, porque pues yo siempre he pensado que una persona que va a competir por gobernar tiene que conocer las necesidades de su pueblo y también saber cómo resolverlas. El Manny tiene dinero porque ha peleado muchísimo. Seguramente conoce las necesidades de su pueblo. Porque pues según yo entiendo salió de los barrios. No sé muy bien cómo se llaman en las Filipinas. Yo no conozco mucho de las Filipinas. Pero el problema aquí es el contenido académico que pueda llegar a tener él para saber cómo gobernar un país. ¿Sabes? Hemos escuchado historias incontables de boxeadores que terminan todos locos, torombolos, ese tipo de cosas. Y pues el Pac-Man recibió muchos golpes. Eso nos consta porque lo hemos visto mucho tiempo. Incluso creo que antes de que nosotros tuviéramos conciencia de lo que era el boxeo, ya peleaba. Entonces, personalmente yo espero que no gane porque es pues populismo al máximo. Es agarrar una figura pública totalmente ajena a la política y meterla a la política a fuerzas. Como pasó con Alfredo Adame, como pasó con Carmelit, con esta mujer nefasta, ¿cómo se llama? ¿Carmen Salinas era? Sí. Carmen Salinas. Sí, ella. ¿Cómo que nefasta? Si es Carmen, la mamá de México, güey. Nefasta totalmente. O Cuauhtémoc Blanco que gracias a Dios ya dijo que ya se quiere salir de la política para ser presidente de la América, entonces ojalá que sí sea así. Exacto, o sea, ¿por qué no Pac-Man se dedicó a entrenar a futuros boxeadores? Exacto, ¿Por qué no dedicarte a lo que eres bueno? Sí, no entiendo para qué meterte a la política. Pero pues está curioso, ¿no? Como cualquier persona aunque no tengas ningún nivel de estudios, la gente te va a apoyar solo porque eres famoso. Sí, o sea, como que es un nivel de ignorancia de la gente. Deja todo eso, ¿no? La ignorancia de la gente de decir, bueno, para ser político necesitas ciertas habilidades y ciertas características. Bueno, es que no puedes culpar a la gente porque la gente está presa en su contexto social. No puedes culpar a la gente, por ejemplo, tú puedes decir, no, es que él es pobre porque no fue a la escuela, pero si no tenía dinero para comer, ¿cómo va a ir a la escuela? ¿Sabes? No puedes ir a la escuela hambriento. Entonces, el pueblo es presa de la pobreza, de no saber porque tiene hambre, porque vive al día. Y lo único que conoce es lo que le ponen a su disposición, que son las peleas del Manny. Pues ellos van a decir, mira, esta persona que salió de nuestros mismos estratos sociales y que ha llegado y según entiendo ha dado mucho dinero al pueblo para que crezca un poquito, pues él nos ha ayudado, por eso vamos a votar por él, porque es lo que hemos visto de primera mano cómo les ayuda. Y de nuevo, no estoy diciendo que esté bien, pero no puedes culpar a la población porque de nuevo es presa de su contexto social. Sí, pues sí, Filipinas es un país obrero totalmente. No, yo he tenido la oportunidad de trabajar con mucha gente de las Filipinas y pues sí, son totalmente obreros, no tienen como que, vaya, no es por ofender a nadie, habrá gente con mucho nivel educativo en Filipinas, seguramente, pero sí, son un país segregado, sí. absolutamente segregado. Entonces, es razonable lo que dices que sí, que no tengan mucha educación, pero pues
no voten por el Pac-Man. Si nos estás viendo desde Filipinas, no votes por el Yo Pac-Man. ni siquiera sé qué idioma hablan en las Filipinas. ¿Hablan? Filipino. ¿Y qué es el filipino? ¿Cómo Pues suena? no, yo no lo hablo, suena ¿Cómo suena? como el taiwanés, es un idioma que Ah, tiene no, pues muchas sí, como señas. yo sé cómo hablan el taiwanés, pues sí, ¿no? Tiene muchas señas, pronuncian mucho la Ok. letra ñ Bueno, y hacen mucho el ruido k. pues sí. Pero vaya, yo hablo con ellos en inglés, ese es el medio de comunicación universal, hablo con ellos en inglés, ¿no? Pero bueno, ya te pusiste muy político, vamos a pasar al siguiente tema que te va a poner aún más político, que es Corea del Norte. Uf. A ver, la dictadura perfecta que se planta en Corea del Norte. Y vaya, yo no tengo mucho conocimiento, Es porque que en nadie realidad en realidad nadie. tiene mucho Ujú. conocimiento. Entonces, es un país completamente con fronteras Aislado. cerradas, ¿no? No Aislado. puedes ingresar y ver lo que está Sí pasando, se puede. compartir lo que Sí está puedes pasando. hacer turismo, pero necesitas muchos procesos de visa, y muchas veces, bueno, según entiendo, si quieres ir, siempre tienes un acompañante militar y solo puedes ir a zonas turísticas. Hay zonas prohibidas para extranjeros totalmente. Es Entonces, que ese es el problema, ¿no? O lo sea, que te muestran ves es lo lo que que te quieres quieren que vean. mostrar. Ujú. Exacto. Entonces, realmente no hay una opinión que se pueda dar acerca de Corea más de Bueno, que sí todo hay está mal. los refugiados en Corea del Sur los norcoreanos refugiados en Corea del Sur. Ellos cuentan muchísimas historias terroríficas de la dictadura de Kim Jong-un, ¿sí, no? Kim Jong-un. Ajá. Ajá. Entonces, pues, si quieres hacer turismo ahí, según entiendo, es muy seguro. No te va a pasar nada mientras sigas sus reglas, que prácticamente es en todos los países. Si vas a algún lugar, no seas cabrón, compórtate. Donde vayas, haz lo que veas. Uh-huh. Y pues, sí se puede. Si vas a Corea del Norte, pues, coméntanos qué fue, porque nosotros la verdad no es que no conocemos mucho de lo que se vea ahí, más que lo que se nos muestra en redes sociales. Entonces, es un tema muy, muy fuerte porque viven, según las historias, viven de manera horrible, comen muy poquito, por eso la gente es muy flaca. Pero resulta muy bizarro, ¿no? Más allá de todo lo que pasa adentro, resulta bizarro que en el siglo XXI, XXII, o sea, se vive en una sociedad todavía así, Claro. ¿no? Que en el mundo todavía existe una sociedad así. Sí, no, No y debería de fíjate, pasar. y de nuevo me voy a poner medio político, pero todo es resultado de la Guerra Fría. Porque, como nosotros sabemos, Corea del Sur era un país satélite de Estados Unidos. O sea, se establecieron ahí, Estados Unidos se estableció ahí para combatir completamente el comunismo. Lo que terminó partiendo el país, porque el norte, obviamente, comunista, aliado de Rusia, empezó a dividir las visiones políticas de la gente y se terminaron haciendo dos estados completamente diferentes. Uno hipercapitalista, que ya hablaremos más de eso más adelante, y al final se dividen en dos y el norte se convierte en una dictadura totalmente. Se perdieron todos los ideales de la Rusia, de la URSS, vaya, cuando se termina la Guerra Fría, cuando la URSS se desarma y se vuelve una dictadura totalmente tiránica. Curioso, ¿no? Que más allá de cuando ocurrió, que siga ocurriendo, ¿no? Que en pleno siglo XXI siga ocurriendo. Es una cosa muy extraña que pasa. Pero bueno, para que no te pongas más político, este tema sí ya no es más político. El tema de la fauna en Australia, ¿no? Está curioso, porque tú aquí en México, si ves una araña de esas chiquititas en la esquina, te paniqueas y si la cucaracha empieza a volar, es sinónimo que te vas a morir. Pero no tienes una idea de cosas que tienen que sufrir en Australia. Sí, También he no. estado cerca con mucha gente de Australia, también trabajo con ellos, y o sea, he oído historias así de australianos, así de esos cangrejos que se meten a sus casas, de tamaños de botes de basura que no saben cómo lidiar con ellas, o sea, simplemente no pueden lidiar con la fauna. Sí, no. Se tienen que acostumbrar. Nosotros conocemos como decirlo, el estereotipo del canguro en Australia. Es una plaga. En Australia es una plaga. Fomentan cazar canguros y Se comérselos. fomenta el consumo de carne de canguro, Sí, así es. porque es una plaga en el país. Y hay canguros que llegan y se roban perros. Hay videos de canguros que se roban perros, que se roban gatos. Entonces es muy gracioso, pero también arañas del tamaño de mi cara.
en la pared. ¿Te imaginas un día entrar a tu cuarto, prender la luz y ver una arañota en tu pared? ¿Qué vas a hacer? Y son... Y es que el problema es que la australiana dice, oh, se metió otra araña. Sí, o sea, para están él es algo normal. acostumbrados, sí, ¿no? Y qué miedo, ¿no? No, Sí, no. basta con ver esa imagen que se hizo tan popular en Facebook que tanto se dijo que era Photoshop, pero no es Photoshop. El canguro con cuadros y con un six-pack impresionante, es un canguro mamadísimo. Y no es Photoshop, así es el canguro, o sea, Sí, sí así son así. sí. Y sí les gusta boxear, o sea, sí son un verdadero problema. Sí, No son es nada una más en la plaga. película. Sí. O sea, y Australia tiene que lidiar con eso todos los días. Cuando salen a manejar, tienen que atropellar canguros. Es parte de su rutina, ¿no? Así es eso. Sí, bueno, todo Bueno, con un cierto grado de respeto a la vida del animal, ¿no? O sea, no lo vas a atropellar porque va a sufrir mucho. Mejor les das un lo tiro atropellas y luego le disparas, no ¿no? sé, para que no sufra. Y ya después te lo comes. Exacto. Yo he visto mucha gente, sobre todo el estereotipo del sureño gringo que atropella mapaches y después se los come. Roadkill es. Roadkill. Algo así, raccoon. Roadkill raccoon es una de las comidas. Pero no se comen a los mapaches, eso no está bien. Los mapaches no son animales higiénicos. No. Cómanse a los canguros ¿Cómo si no? tienen un Pues canguro. hasta lavan su comidita. Todos hemos Ya visto el les video. hace el algodón de azúcar, ¿no? Sí, en efecto, lavan su comidita, pero son animales que viven de la basura, Sí, no se comen a los mapaches. De por sí en México no hay muchos mapaches, es raro ver uno. Pero bueno, el siguiente tema que aparté en la lista es así tal cual lo escribí en la lista, ¿no? El cagadero de Asia. Yo ya había dado mi opinión varias veces acerca de qué opino de Asia, ¿no? Para mí Japón, Corea del Sur, obviamente, y China, Taiwán, ¿cuál otro? Tal vez Filipinas, pero Filipinas no me caen bien. Asia muy oriental, ¿no? Porque Asia oriental, Asia central exacto. es un poquito más diferente, es todavía más diferente. Exacto, son países que todos son iguales, o sea, todos caen bajo mi mismo estereotipo, todos son chinos, así de huevos, todos son chinos, exacto, y todos son raros, son muchos, bueno, se ven iguales, piensan igual, están conectados por un hilo que no podemos ver, y pues son raros, o sea, son raros. Sí, no, bueno, la cultura asiática oriental principalmente, recordemos que no estamos hablando de la India ni nada de eso, son culturas que se han hipercapitalizado de una manera muy fuerte, o sea, se basan completamente en el consumismo, en el endeudamiento de su gente, sobre todo Corea del Sur. Entonces se volvieron tan exagerados en su consumismo que pues los vemos como este japonés que grita, salta y corre y al Homero, recuerdo mucho yo al Homero de los ojos saltones que estaba en la caja de jabón en Los Simpson. Eso es Japón, esa exageración de los comerciales, de lo comercial en general. Entonces por eso se notan algo raros, pero también son gente que respeta mucho su cultura atrás, los samuráis o en Japón, en China, sus guerreros. Entonces, son muy curiosos porque tienen muy arraigada su cultura ancestral de miles de años y aparte son muy consumistas, entonces se volvieron esta como atracción en sí mismo, ¿cómo se llama? Se volvieron exóticos en sí, pero por sentidos no tan salvajes, sino que por su consumismo y su cultura en general, ¿no? Yo no sé ustedes, pero yo todo lo que escuché es en Japón son raros. O sea, sin más, en China, en Japón, todos los países como que sufren ese mismo daño de que, al menos de este lado de este continente en América, los vemos raros. O sea, todo es como si fueras en un avión que puede pasar por todo el mundo y ves así América, ves Europa, ves Oceanía, ves la Groenlandia, vaya la Antártica. Y cuando pasas por la parte donde está Asia, ves así un letrero brilloso neón que tiene letras en chino y no entiendes nada, pero hay alguien comiendo ramen, ¿no? Eso ves cuando pasas por encima de Asia. Algo que pueden hacer mucho es consumir novelas coreanas, japonesas, anime. Van a entender mucho de esa exageración de la cultura. Porque combinan... Van a entender a qué me refiero. Sí. Que obviamente si te gustan o no es muy... A mí me gusta ese tipo de contenido. Por ejemplo, ahorita está muy de moda esta serie, la de los Juegos del Calamar. Del Diablo. Ajá, los Juegos del Calamar. Esa es una serie con un trasfondo de
de juzgar su misma cultura de una manera tan fuerte. Por ejemplo, en el segundo episodio sale un libro de Lacan, de la teoría de la felicidad, algo así, no me acuerdo muy bien. Pero te deja entender mucho que incluso ellos mismos saben que su hiperconsumismo es bastante dañino para la población. Es una cultura que está muy amarrada en su propia cultura. No sé cómo decirlo. Está muy... Por ejemplo, los japoneses viven en huevitos, todos tienen casas chiquititas, trabajan. La cultura del asiático principalmente es del trabajo, es tu vida. Entonces, si no trabajas, te mueres, literalmente. Y eso lo ves mucho en esta serie del calamar, como el protagonista tenía su trabajo y de pronto lo despidieron porque no hay regulaciones en Corea del Sur de trabajo, lo despiden así como si nada. Va a una protesta y todos hemos visto las historias de cómo reprimen a los protestantes en Japón, en China y en Corea, en las dos Coreas. Cómo reprimen las manifestaciones, cómo golpean a la gente. Él vio a su amigo morir en la serie, vaya. Y es un resumen, aunque no lo quieran ver así, es un resumen muy bueno de cómo es el hipercapitalismo de los países asiáticos y de cómo basan su economía en el endeudamiento de su población. Ya les arruiné una serie, pero es así, de eso se trata los Juegos del Calamar, de las diferencias entre la gente millonaria y la gente muy pobre en Asia. No es cierto, nada más se trata de matar chinos, o sea, no se vayan tan profundo, no le hagan caso a todo lo que acaba de decir. Si quieren ver qué tan raro es Japón, qué tan raro es China, qué tan raro son todos esos países, métanse a YouTube, ya están en YouTube, y busquen juegos de televisión chinos. Y van a encontrarse con miles de cosas raras que definen perfectamente todo lo que acabo de decir. Es lo mismo. Pero y bueno, seguramente habrán visto un pequeño corte. Estas cosas pasan cuando estás grabando. Ya tenía rato que no nos pasaba, pero bueno. Lo bueno es que yo no me encargo de la edición, se encarga aquí el señor Arturo. Y bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Omitimos un tema, pero ya no nos importa porque no queremos volver a editar. Pero bueno, el tema del que se va a hablar va a ser los mejores países para vivir. A ver, yo también de la misma forma hice una lista y la apunté en un pequeño cuaderno. El primero que está en la lista es Canadá. ¿Por qué está Canadá en el tope de la lista? Porque tiene muy poca gente, es un país que tiene mucho contacto con la naturaleza y tiene un buen gobierno. ¿Qué puedes debatir acerca de eso? No, bueno, mira, estoy completamente de acuerdo sobre eso. De hecho, no nada más quiero ser el malo en la historia. Es una economía estable, la gente vive bien, pero también hay ciertas negativas y eso es lo que me toca a mí decir, porque yo soy el negativo aquí. Primero que nada, el campo laboral en Canadá es sumamente competitivo, es hipercompetitivo. Se dice que la búsqueda de empleo puede tardar varios meses, por lo que el inmigrante tendrá que contar con suficientes ahorros para subsistir antes de encontrar empleo. Conviene que el inmigrante tenga suficiente flexibilidad como para aceptar trabajos de supervivencia. No todos sabemos lo que es un trabajo de supervivencia. Ok, ¿y qué es? Pues trabajos de... Por ejemplo, están muy de moda se han escuchado muchos trabajos de ir a piscar uvas y ciertas bayas en Canadá en climas bastante fríos, extremos. En esos en los que si te quitas los guantes, en unas horas se te congelan los dedos y se te caen. Esos son trabajos de supervivencia. Okay. Trabajos en los que te exigen físicamente y no te pagan tan bien, pero pues son para subsistir. Ahora dicen, obviamente algo muy normal en Canadá es escuchar que la gente hable francés e inglés, porque son los dos idiomas oficiales del país. Y sobre todo en el centro norte del mismo país es Quebec y todos estos lugares se habla completamente el francés, entonces, y también son las ciudades con como que más flujo económico y eran los que te tendrías que ir si quieres trabajar, entonces tendrías que aprender el francés e inglés. Eso es otra negativa, por decirlo de alguna manera, ¿no? No me parece mucha negativa, pero pues es una barrera, finalmente es una barrera del idioma y lo vas a encontrar en cualquier lado. Bueno, otra muy obvia es el clima, ya lo mencionaba, con los fríos extremos completamente.
pueden llegar a temperaturas de bajo 40 grados centígrados. Entonces, yo recuerdo, mi novia me contaba cuando fue a Canadá en un curso de francés, que ella salía y su teléfono, si lo sacaba de su bolsa en la calle, porque fue en invierno, su teléfono se moría porque el frío mataba la batería del teléfono. Entonces, son climas completamente extremos que pues obviamente tendrías que aprender a soportar. Tampoco Y se me bueno, hace mucho barra. la barrera más grande pues es que la inmigración de Canadá es completamente selectiva. No todos los interesados pueden optar por este programa porque se requiere un diploma y experiencia laboral en ciertas profesiones que son consideradas como necesarias en Canadá porque no hay tantas. Entonces, obviamente si quieres irte a Canadá es porque estás bien preparado. Pues sí, no va a ser igual en todos lados. A donde te quieras ir es porque vas por un motivo. No No, nada más necesariamente en dices, ¿a todos qué me lados. voy a ir a En Canadá? cualquier país Bueno, de pero Latinoamérica a un podrías país. ir. Bueno. Pero ¿por qué te querrías ir a un país de ¿Por qué Latinoamérica más no? allá de que ahí vives? O ¿Por qué sea, no? bueno, a lo mejor, pues sí, ¿no? O sea, si te quieres mudar a vivir a Latinoamérica está bien. Pero no hay tantos atractivos como los va a haber en otros países. Esa es la cuestión. Claro. O sea, a mí me gusta vivir en Latinoamérica, pero pues, hay mejores lugares para vivir, no puedes negarlo. Claro, claro. Y bueno, el segundo que puse aquí en la lista va a ser Nueva Zelanda. Nueva Zelanda está en la lista porque principalmente tiene muy poca gente y muchas ovejas. Hay una estadística que dice que por cada persona que vive en Nueva Zelanda hay 2,5 ovejas existiendo en ese país. Lo que significa que nunca les va a faltar barbacoa. Si alguien sabe prepararla. Por eso necesitan mexicanos. Bueno, sí, también Nueva Zelanda es considerada como el tercer país con mayor bienestar económico, según índices de libertad económica un poquito dudosos, pero bueno, no vamos a entrar en eso otra vez. Nueva Zelanda presenta una naturaleza hospitalaria con los inmigrantes, según lo que nos dice San Google. Y bueno, la seguridad. Nueva Zelanda es un país muy seguro, puedes salir a la calle en la noche sin problemas. Y bueno, ahora me toca lo malo. Que dicen, bueno, el coste de vida en Nueva Zelanda es muy elevado. Los precios de alquileres y de comida son muy altos en comparación con otros países. La clara desventaja de vivir en Nueva Zelanda es la lluvia. Llueve casi todo el año. Entonces, ajo ahí. El transporte público es inexistente. Todos se mueven en carro. Es que, a ver, esas desventajas que estás diciendo, o sea, entiendo que sean desventajas, pero es como tratar de encontrar las pasas al pan, ¿no? O sea, son desventajas que realmente no son desventajas. O sea, Pues sí, son puedo entender, desventajas. el alquiler es muy caro, sí, pero para una persona nativa de Nueva Zelanda es lo normal. O sea, a lo mejor si tú vas Bueno, como no turista o vas necesariamente. como un migrante que va a pasar a vivir en Nueva Zelanda, obviamente vas a trabajar en Nueva Zelanda. Entonces vas a tener una fuente de ingresos que te va a permitir pagar ese alquiler. Más o menos, ¿no? Porque pues también en Nueva Zelanda hay un porcentaje de pobreza. Hay misma gente en Nueva Zelanda que vive en la calle, ese tipo de cosas. Sí, Obviamente eso es pasa en todo el menos, mundo, sí, pero sí. pero pues eso implica que pues si es difícil para la misma gente que vive ahí, pues obviamente va a ser difícil para la gente que va a inmigrar, ¿no? Pues es que se te ofrecen ciertas libertades. No sé, si vas a migrar es porque vas preparado, no vas así como agarré mi mochila y me mudé a vivir a Nueva Pero eso no Zelanda, te ¿no? O sea, garantiza no. que lo vayas a hacer bien. Pues no, pero ya llevas cierta preparación y ciertas bases de Eso que sí. pues te debería de salir bien. Entonces, Entonces, ese tipo, pues, te otro digo, es punto un es poco que buscarle paz al pan. los impuestos son muy altos. Y pues la estricta política de inmigración, igual que en Canadá, todo pasa por el tema de los visados. Muchas veces pueden tardar hasta 6 a 12 meses del Departamento de Inmigración para que te autorice una visa. Pues sí, ¿no? O sea, finalmente son países que tienen que poner esa restricción, ¿no? Si no, todo el mundo se estaría mudando para allá y perdería el atractivo de vivir en Nueva Zelanda. El siguiente país que puse en la lista es Suiza, que yo lo puse porque, vaya, no investigué a fondo, pero Suiza presume tener el mejor sistema financiero del mundo. Finalmente también cae en los países nórdicos. El frío no resulta una desventaja. A ver, ¿qué puedes debatir acerca de Suiza? Bueno, principalmente es que la salud en Suiza es completamente privada, no hay seguros, o bueno, no hay seguros públicos, sociales. ¿No hay Y IMSS?
no hay IMSS, vaya. Y el seguro de salud, que es obligatorio para todos los pobladores, es bastante caro, que puede ir desde 200 hasta 380 euros. Que pues es un dinerito, ¿no? La salud es cara, igual que en Estados Unidos. Y bueno, el idioma, que es una combinación de alemán, italiano, francés y romanche. Y en ciertas zonas es una combinación de estos mismos en un solo idioma. Entonces... Ahí puede que el idioma sea una barrera, pero finalmente si te vas a vivir, lo vas a aprender, ¿no? Entonces, siempre he pensado que es la mejor forma de aprender a hablar un idioma, hablándolo. Entonces, ese no es una barrera. Lo que dices del sistema económico pasa más o menos lo mismo, ¿no? Es caro, pero si tú ya vives en Suiza, tienes unos ingresos que te deberían permitir pagarlo. Sí. Bueno, y por ejemplo, conseguir la ciudadanía es casi imposible, son 12 años de estancia. Por mínimo de 12 años, sí. Y bueno, el alquiler... Es complicado. El alquiler en Suiza puede estar entre 1.200 y 1.700 francos suizos. Que pues no sé cuánto es eso en moneda mexicana, si quieres hacer la conversión. No, la verdad no quiero. Pero bueno. me imagino que debe ser bastante. O sea, vaya, son países caros porque tienen una economía sólida y se pueden permitir ser países caros. O sea, finalmente, si tu población está ganando la cantidad necesaria para pagar eso y te está funcionando, puedes cobrar más impuestos y puedes cobrar de esa forma porque tu producción es correcta. Y eso es lo que presume Suiza, ¿no? O sea, generamos mucho, gastamos mucho y de esa forma ganamos más. Mientras más gastas, más ganas. Eso es ok. Y mientras más dinero tienes, más gastas. Entonces, pues eso es un círculo que lleva a su población a estar en una buena situación de vida. Eso también implica gran inflación, ¿eh? Entonces, eso puede ser un problema a largo plazo. Sí, o sea, va a ser un problema a largo plazo, pero por ahorita no nos preocupamos por eso. O sea, se vive en el momento. Es como el turismo extremo, no nos importa la vida, ¿no? Tú mismo estabas defendiendo ese argumento, pero bueno, eso pasa con Suiza. Suiza presume un buen nivel económico, obviamente para un extranjero va a ser más complicado, pero eso es lo que ofrece Suiza. O sea, el que sigue en mi lista es uno de mis países favoritos, definitivamente. Si yo, más allá de turistear a Islandia y hornear pan, si yo me fuera a vivir a un país, sería a Finlandia. Finlandia, que presume, no solo lo presume, lo puede avalar, tiene el mejor nivel educativo del mundo y tienen pingüinos como mascotas, ¿no? Esos son los argumentos que yo tengo para defender de Finlandia. Pingüino. Pues sí, el salario medio de los trabajadores en Finlandia es de 45,000 euros al año. Por eso no es de extrañar que haya tanta gente que opte por mudarse a Finlandia, porque es una gran cantidad de dinero. Es un país con un índice de corrupción casi inexistente. Entonces, y pues las 2/3 partes del país se componen de bosques, lo cual en estudios ha probado que cuando la gente vive cerca de la naturaleza es mucho más feliz. Y pues los niveles de contaminación son bajísimos. Entonces, pues esas son una de las razones por las que Finlandia es un gran país para vivir. Y bueno, entre las desventajas, es un país sumamente caro, de nuevo, como lo hemos visto en los últimos 4 países. Y el idioma. Y obviamente el clima, que también tiene inviernos durísimos, pueden llegar hasta los menos 30 grados centígrados, un poquito menos fríos que en Canadá, pero igual de fríos. Y pues en esta época del año, o sea, durante el año viven varios meses de invierno en total oscuridad, como lo hemos visto en películas, que están en oscuridad completa casi 5 o 6 meses. Entonces, pues es algo a considerar. Pues sí, pero finalmente son, de nuevo, las pasas al pan. No me parece tanto una desventaja bajo las ventajas que tienes. Finlandia tiene otra característica que es la capital del metal. Entonces, si te gusta el metal, pues tienes dónde escoger, ¿no? Finlandia saca muchísimos músicos metaleros, muchísimos. Vaya, Finlandia tiene una bandera bonita, tiene gente hermosa, es un país nórdico. Vaya, la mayoría de los países que están en la lista son nórdicos. Eso nos lleva a la conclusión de que pues esos son los mejores países para vivir, ¿no? Si tuviste la suerte de nacer en esos países, pues look at you. Finlandia, Nueva Zelanda, Suiza, Holanda, Iceland, vaya, ya no es Holanda, si les dice Holanda se enojan. Netherlands, los Países Bajos. Ajá, ¿cuál otro? Gales. Vaya, hay infinidad de países que están ahí en esa área. Y pues todos son buenos lugares para vivir, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí. Todos tienen ventajas y desventajas, obviamente. Cada persona tiene que considerar la manera en la que quiere vivir, cómo va a vivir y la cultura a la que se va a meter y que tarde o temprano va a terminar adoptando ciertas
como se dice, ciertas costumbres de esa cultura, porque al final, si vas a un lugar, tienes que hacer lo que ves. Eventualmente le vas a terminar rezando a Thor, ¿no? Es lo que yo pienso cuando pienso en esa cultura, porque no conozco mucho de la cultura nórdica más allá de los dioses. ¿Qué más hacen? La Sacrifican cabras cerveza, cabras, ajá. y quieren llegar al Valhalla, ¿no? Eso es todo lo que sabemos de ellos. Claro, claro. Y bueno, nada más para cerrar, vamos a cerrar para que Arturo se ponga muy polémico. En la lista de los mejores países para vivir también aparecía Japón. Sí, bueno. Que vaya, el argumento que se defiende con Japón, antes de que empieces a decir todo lo negativo de Japón, es que son, vaya, yo lo escribí en el cuaderno como locos espirituales. Vaya, que son gente que respeta mucho su país, su institución, su cultura, a sus ancianos, vaya, todo lo que es Japón, ¿no? Los japoneses quieren mucho a su tierra. Sí. Bueno, y bueno, hablar de su economía. Si tú eres alguien fuera de Japón que quiere llegar a vivir en Japón, probablemente llegues a vivir bien, llegues con trabajo, porque no puedes llegar a Japón sin antes haber amarrado un trabajo. El problema aquí es, de nuevo, voy a volver a su cultura hiperconsumista. Es un país con un índice de depresión y de suicidios muy grande. En Asia, los países son los países con más suicidios per cápita. ¿Por qué? Por su cultura hiperconsumista, que le quita mucha identidad a la gente. Como dije antes, el trabajo es su vida, y muchas veces dejan su vida en su trabajo y terminan sin nada. Viven en casas pequeñas, su misma cultura los ha aislado de otras personas, ya no tienen relaciones sentimentales con el sexo opuesto o con el sexo al que se sienten atraídos. La homosexualidad en Japón está muy mal, por ejemplo. Entonces, la gente se suicida. Hay el bosque del suicidio. Hay una historia muy curiosa en Corea del Sur que le estaba contando a Sergio antes de que empezáramos a grabar, que es el mismo gobierno no sabe cómo controlar el tema del suicidio. Había un puente que de hecho es una referencia en la serie que estábamos mencionando, lo del puente, el juego del puente. Había un puente en Corea del Sur, que se llamaba, o que lo conocían como el puente de la muerte, porque la gente se iba a suicidar ahí, saltaba del puente y se suicidaba, y los índices de suicidio en ese lugar eran altísimos. Lo que hace el gobierno, en vez de ayudar a su población, asegurarle ayuda psicológica y ese tipo de cosas, ¿saben qué fue? Puso bardas en el puente, bardas altísimas, y lo pintó de colores y le pone mensajes de: hoy estás bien, ¿qué necesitas? Recuerda que alguien te quiere. Ese tipo de cosas que nosotros sabemos que si alguien se va a suicidar, eso no lo va a ayudar. ¿Y qué pasó? Los suicidios en ese lugar no bajaron, simplemente se hicieron más difíciles. Simplemente le complicaron a la gente suicidarse, pero lo sigue haciendo. Sigue escalando esas barreras altísimas y se sigue suicidando. En Asia y principalmente en Japón es el que tiene más porcentaje de suicidio. Para una comparación rápida, cada 100,000 poblaciones, en México, por ejemplo, en el 2008 había 8 puntos de cada 100,000 personas que se suicidan. 8 de 100,000. En Japón, en ese mismo año, dame un segundo, en Japón ese mismo año era de 24. ¿Se dan cuenta del...? Es 3 veces lo que... Sí, claro. Y la estadística nos muestra que ha bajado eso a través de los años. En el 2018 era de 15, que de todos modos es un número muy alto. Pero entonces, si tú llegas como extranjero a este país, vas a llegar a un punto idealizado porque eres extranjero, porque llegas con la vida asegurada, pero la misma gente de Japón sabe que no es fácil vivir en su país, por lo mismo de todo lo que ya mencioné. Entonces piénsalo antes, porque al final recordemos que vas a terminar en la misma cultura y vas a terminar absorbiendo lo que la población vive si te quedas ahí en tu vida. Ojo, nada más. Así es, la conclusión que podemos tener al respecto de Japón como lugar para vivir es la misma que tuvimos hace rato: los chinos están locos. Pero bueno, eso cierra nuestro podcast de hoy. Fue un gusto estar con ustedes una vez más. Una despedida final que quieras dar, Arturo. Pues viajen si les gusta viajar. No viajen si no les gusta. Conozcan,
lean de cultura, no se queden con lo que nos muestran en la tele, No voten por el Pac-Man. no voten por populistas, no se vayan con la No, pero sí finta. voten por el Cuau. El Cuau, No, ídolo nacional. tampoco. Hagan turismo extremo, es divertido seguramente, no sé, nunca lo he hecho. Entonces, dense, es su vida, disfruten, viajen si pueden. Porque hay mucha gente muchos white chickens dicen, no, viaja, no puedes vivir, no estás viviendo, viaja, no, si tienes las posibilidades, hazlo. Nada más. ¿Cómo convirtió su despedida en una cosa bien expresiva? Pero bueno, yo los voy a poner felices. Ya llegará el momento para viajar. Ahorita no es el momento, pero ya llegará. Y cuando llegue vas a estar listo para saltar de un paracaídas sin paracaídas. Pero bueno, les quiero dejar un pequeño mensaje. Queremos felicitarnos a nosotros mismos y agradecerles a ustedes porque tenemos un promedio de 100 reproducciones por video. Y lo curioso es que solo tenemos 36 suscriptores. Así que si estás viendo esto y no estás suscrito, va a ir Arturo y te va a dar una patada. Así que mejor suscríbete. No te olvides de dejar tu like en este video, dale like en Facebook también, no subimos mucho, pero también le puedes dar like en Facebook, comenta cualquier cosa que quieras comentar y nada, un abrazo. Adiós.